Malagón, que nos haga partícipes de esta presentación. Como preámbulo, me permito señalarles a aquellos que no lo conocen. El doctor Sánchez Malagón ha colaborado con nosotros desde hace varios años en la materia de ozonoterapia, y uno de nuestros primeros contactos con él fue relativo al tratamiento de cáncer de un paciente joven de sexo masculino, quien ya estaba desahuciado por parte del gremio médico de la entidad donde este muchacho vive. Y bueno, pues el doctor Sánchez Malagón le dio un tratamiento, diría yo, complementario con ozonoterapia y otros tratamientos, y en cuestión de 4 meses, 5 meses, sacó adelante al muchacho. Yo llegué a conocer a este joven y realmente me sorprendió que en esos 5 meses había recuperado peso, estaba en buen estado de ánimo y, propiamente dicho, con mucho ánimo de vivir. No obstante, como lo señalé antes, ya lo habían desahuciado. Así es que, pues esa fue nuestra primera experiencia de ASPRO con el doctor Sánchez Malagón, a quien le tengo mucho respeto en materia médica, y pues obviamente mi agradecimiento siempre porque ha estado muy partícipe con nosotros durante ya varios años. Pues don Víctor, lo dejo aquí con el auditorio para que nos haga favor de compartir, y les doy la más cordial bienvenida a los médicos que ya se conectaron para compartir estas pláticas que tendremos mes con mes a fin de ir extendiendo nuestros conocimientos en las aplicaciones del ozono, nos retroalimentemos y compartamos experiencias también para que lo que se está haciendo se mejore y lo que no hacíamos, pues lo aprendamos a hacer. Bienvenidos todos ustedes. Muy bien, pues vamos a iniciar. Agradezco mucho a la organización que está encabezada por Carlos y Mauricio. Es un placer para mí, sobre todo, poder cooperar con mi granito de arena, no para a veces aprender más de lo que uno quisiera, sino para compartir, sobre todo con los compañeros médicos. Y tenemos una ventana abierta al mundo de la salud, sobre todo cuando tenemos oportunidades de utilizar nuevas terapias que definitivamente son básicas para el ser humano. Y como la medicina tradicional nos ha mencionado o nos dice a nosotros, oye, esta es terapia complementaria. Para mí, en lo personal, la terapia complementaria que utilizamos en la medicina tradicional, pues definitivamente es esa. Esa es la medicina complementaria, porque en la actualidad tenemos una infinidad de factores que influyen, sobre todo con los cambios que hay con nuestros pacientes y que nos favorecen, sobre todo, estar bien con nosotros mismos para estar bien con nuestros pacientes. Entonces, pues agradezco mucho, Carlitos, Mauricio, a todo el gremio de el ozono, y al final, pues si gustan, pueden formular sus preguntas. Voy únicamente en forma de pequeño preámbulo, comentar que para muchos sistemas fisiológicos depende de la química celular, y su importancia definitivamente en la actualidad y en el futuro no puede ser ignorada. La producción de energía, la función inmune y la habilidad corporal para reparar y restaurarse a sí mismo nuestro cuerpo, todo es ampliamente entrelazado con, con lo que estamos completamente metidos con la complejidad del metabolismo celular y las muchas complejas interacciones que podemos utilizar no solamente con la terapia de ozono, sino con muchos factores que influyen mucho. Hay que recordar que la base fundamental de
de lo que produce una enfermedad es definitivamente una inflamación celular. Y la inflamación celular se da sobre todo por la progresión de la falta de oxígeno y nutrientes a nivel celular. Entonces esto no debería de negar la importancia de oxigenación y la nutrición junto con las terapias antioxidantes que nosotros normalmente utilizamos. El mantenimiento del balance en el sistema biológico nos conduce a optimizar sobre todo la salud y una deficiente producción de energía celular. Hay que mantener la vitalidad de todos los procesos biológicos. Un balance saludable y un sistema inmune favorable, pues promueven definitivamente mecanismos de defensa biológicos que mantienen a nuestros pacientes mejor con menos y mejor conservados. La habilidad del cuerpo para repararse y restaurarse a sí mismos mientras reducen el estrés oxidativo, aumentando la oxigenación y la nutrición celular. Cuando nosotros promovemos las características de la vida, facilitamos definitivamente este proceso que implica esta reparación. Entonces, el manejo del ozono, del oxígeno sobre todo, es fundamental y sobre todo lo utilizamos desde hace muchos años. Entonces, voy a permitirme pasar la primera diapositiva. Ay, creo que no pasa. Todos sabemos, todos hemos utilizado el ozono, entonces sabemos que el oxígeno es el motor de la vida. Y podemos preguntarnos siete razones fundamentales que las vamos a tratar de resumir en esta pequeña charla, que son el oxígeno, el motor de la vida, para qué sirve el ozono, en qué enfermedades puede ser útil, cómo qué cae fuera de estas posibilidades, los efectos secundarios, cómo se aplica y cuánto se debe de prescindir del ozono. La funcionalidad, pues todo la sabemos de una u otra manera. Utilizamos el ozono en diferentes vías. Entonces, el motor de la vida definitivamente sin oxígeno, pues no podemos vivir. Podremos dejar de comer durante semanas, podremos dejar de tomar agua durante días, pero no podemos dejar de respirar por la falta de nuestro querido oxígeno. Estamos inmersos en un ambiente de oxígeno como si fuéramos peces en el agua. La atmósfera pues contiene más o menos 21% de oxígeno y supone el 52% de la masa de la corteza terrestre. Nuestro cuerpo en su gran parte, gran proporción, 65%, pues también está conformado por oxígeno, es decir, somos definitivamente oxígeno. Cada célula necesita oxígeno para su metabolismo y si hay falta, la célula va a enfermar, se va a inflamar y va a producir cambios que van a formar las enfermedades para después morir posteriormente. Y cuando escasea el oxígeno, pues en vez de respirar, fermenta una degeneración. El oxígeno naciente, o sea, el ozono, es un gas, como todos lo sabemos, el O3, en forma alotópica del oxígeno, una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Del término osein, que quiere decir olor, todos hemos tenido la oportunidad, sobre todo hasta los pacientes, de manifestar el olor. Y doctor, que este tremendo olor se respira con el ozono, pero sí, en la naturaleza constituye pues la capa protectora encargada de filtrar la radiación ultravioleta del sol. Y en sí el ozono medicinal es un
una proporción de oxígeno con una pequeña cantidad de ozono. Aunque el ozono sea parecido al oxígeno, tienen propiedades químicas definitivamente diferentes. Los 3 átomos de oxígeno de la molécula de ozono son muy inestables y rápidos se convierten en oxígeno, liberando un átomo de oxígeno que se combina para buscar otro radical de oxígeno para formar nuevamente otra molécula de ozono, o sea, el O3. La extraordinaria acción terapéutica que utilizamos nosotros con el ozono médico es debido a este oxígeno naciente. Entonces, todos sabemos para qué sirve el ozono, pero más comúnmente nosotros como médicos lo utilizamos en el área, sobre todo para combatir enfermedades ya sea superficiales o internas del organismo, y entonces tenemos una acción germicida, una acción bactericida, viricida, antifúngica, o sea, para levaduras o hongos. El ozono definitivamente pues, nos ayuda a aumentar el riesgo sanguíneo, tiene acciones directamente sobre los glóbulos rojos, aumentando su capacidad de transporte de oxígeno, de trastornos circulatorios en cerebro, corazón y periferia. Hay acciones detoxificantes, o sea, favorece el transporte de toxinas o basura celular a los riñones o al aparato digestivo. También estimula los tejidos de granulación, de cicatrización y de heridas. Creo que nosotros como médicos hay ocasiones que empezamos sobre todo por la aplicación del ozono en bolsa, sobre todo cuando tenemos úlceras varicosas, úlceras de pie diabético o problemas superficiales de la piel. Hemos tenido la oportunidad sobre todo de verificar y sobre todo sentirnos bien porque hay unos cambios magníficos en el cuerpo de los pacientes. También ayuda el ozono a regular los compuestos de la sangre, entre ellos pues las grasas, los lípidos, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa y la creatinina. También muchas veces lo utilizamos en forma potencializada, sobre todo como sedante para ruptura del círculo vicioso de dolores crónicos como artritis, artrosis, disminuyendo la acumulación de toxinas que tienden a veces a desaparecer. Nos ayuda también para inhibir la fermentación, estimulando el metabolismo del oxígeno, sobre todo en terapias anticancerosas. Esto es una situación que yo tuve la oportunidad al principio, como decía Carlitos, de haber tratado a algunos pacientes. Él tuvo oportunidad de conocer uno, y ese paciente que conoció Carlitos actualmente vive en Puebla. Era un muchacho cuando llegó con nosotros como de 16, 17 años, y ahorita tiene 22 y está casado y felizmente tiene 2 niños. Entonces, de vez en cuando viene a Guanajuato, que aquí es la casa de todos ustedes, pues me da mucho gusto, sobre todo que él nos cuenta las vivencias que tuvo cuando lo traían ya en brazos en forma desahuciada. A los oncólogos le habían dicho, pues ya mejor ve directamente al templo para que te pongan los últimos óleos. Entonces, ¿en qué enfermedades podemos utilizar el ozono? Pues hay enfermedades que definitivamente nosotros como médicos no sabemos ni que existen buenos resultados, o sobre todo una potencialización de los efectos que estamos haciendo con otras terapias. Y eso pues definitivamente
tiene que ver sobre todo con las terapias de recordar que la forma de ozono va a actuar sobre todo oxigenando la mayor parte de células, dependiendo también de la vía en que la aplicamos, va a tener una acción muy favorable en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos sobre todo acciones en la periferia cuando la sangre no puede llegar a los tejidos, como en pacientes diabéticos, como en pacientes con insuficiencia venosa. A nivel cerebral, eh, por ejemplo, cuando hay sobre todo esclerosis o tenemos problemas, por ejemplo, de Alzheimer o problemas de Parkinson, ayuda un poquito también a nivel coronario, pues el espasmo coronario y la angina de infarto también tienen un poco de oxigenación y eso nos permite sobre todo tener mayores factores para poder influir posteriormente. Yo en lo que lo he utilizado más es en dos situaciones, en pacientes con pie diabético y úlceras varicosas y también en cáncer. En enfermedades, por ejemplo, metabólicas del hígado, por ejemplo, infecciosas o metabólicas, ya sea hepatitis o cirrosis, tiene una influencia también que nos ayude. En infecciones repetitivas como cistitis, bronquitis, infecciones crónicas, alergias, sobre todo en los niños. Ya sabemos que no lo utilizamos, la única vía por donde no la podemos utilizar pues, es la vía respiratoria. Entonces también tenemos en infecciones pulmonares, ginecológicas, reumáticas, trastornos metabólicos, problemas cardíacos, problemas renales, problemas de intestino, del estómago también y de la piel sobre todo, enfermedades o problemas del cerebro y sobre todo, bueno, pues en las personas ya de edad importante en la especialidad de geriatría se utiliza bastante, sobre todo con muy buenos efectos que busca uno la manera de ayudar. ¿Qué cae fuera de las posibilidades de la terapia con ozono? Definitivamente hay ocasiones en que pensamos que alguna terapia que nosotros podemos utilizar es la panacea o ponerlo todo. Creo que sí. Eh, el ozono definitivamente no es cúralo todo, aunque sí es un procedimiento definitivamente terapéutico que consigue ayudar mucho, sobre todo a nosotros los médicos, en curaciones y alivios de procesos dolorosos donde otras terapias han fallado definitivamente. Entonces los efectos también podemos valorar efectos secundarios que podemos tener con la aplicación del ozono. Con un diagnóstico y tratamiento adecuado, los riesgos y efectos secundarios de la aplicación del ozono son mínimos, 100 veces menor que un procedimiento de diagnóstico, por ejemplo, tomar una radiografía de fémur o de tórax, tiene 100 veces menos. Existen las posibilidades también muy remotas de una reacción alérgica, pero a mí en lo que he tenido el tiempo de usarlo, pues no me ha sucedido ninguno. Dado que es un oxidante potente, una oxidación incontrolada puede provocar también el organismo, entonces hay que también tener sus medidas adecuadas. El subproducto que queda del oxígeno reporta efectos colaterales benéficos también. Estos son efectos secundarios que aumentan la energía física, aumentan la capacidad intelectual y con la concentración, aumentan el vigor sexual, hay mayor resistencia a las enfermedades comunes y en otras aplicaciones. ¿Cómo se aplica el ozono? Pues yo creo que aquí la experiencia, sobre todo con
con las personas que integran el grupo de ASPRO. A lo mejor tienen más experiencia que en lo personal yo, porque como les comentaba, pues la terapia que yo utilizo más es sobre todo en pacientes con cáncer, en pacientes con pie diabético o úlceras varicosas. Entonces, el ozono medicinal, que es 90% de oxígeno y 10% de ozono, se incluye en un flujo de oxígeno, pero en una concentración muy pequeña, 99.9 partes de oxígeno y 0.05 partes de ozono. Como características comunes a todos los tratamientos, definitivamente se realizan sin necesidad de otras terapias, no necesita anestesia, es ambulatorio, sin efectos adversos ni reacciones secundarias indeseables. Es aplicable en un gran espectro de la población desde los 3 años de edad. Hay algunos compañeros que a lo mejor lo pueden poner o lo han puesto desde pacientitos de nacimiento hasta pacientes de edad muy avanzada, pero es definitivamente compatible con algún otro tratamiento. Es muy noble de parte de los ozono. Entonces, podemos utilizarlo directamente en la piel subcutánea, intramuscular, como en dolores reumáticos, autohemoterapia menor, autohemoterapia mayor, en inyecciones venosas, en inyecciones intraarticulares, en inyecciones intraarteriales. Otra parte es, podemos utilizar el aceite de oliva, y agua ozonizada y otras formas también de aplicación. Entonces, ¿cuándo debemos prescindir del ozono? Cuando hay una alteración, sobre todo de hipertiroidismo o hipotiroidismo, no está muy bien indicado. Hay otros factores, por ejemplo, intoxicaciones por algunos químicos que potencializan el efecto del ozono. También se debe prescindir cuando tenemos problemas cardíacos, sobre todo cuando se han presentado infartos frecuentes o recurrentes, en hemofilia, pues cuando tenemos una franca alergia al ozono, en hemorragias recientes, en enfermedades con tratamientos con anticoagulantes y también otra cosa muy importante, sobre todo también en embarazo. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que aquí, sobre todo, cada quien ha buscado la manera de adaptarse a la aplicación de acuerdo a las necesidades que tenemos como médicos y sobre todo adaptarlas a nuestros pacientes. Pues creo que esta ha sido un englobe general y muy superficial a lo mejor, pero ya tendremos oportunidad, primero Dios, el próximo año, de organizarnos para poder establecer algo que estamos haciendo todavía, Mauricio, Sergio Mares y otros compañeros están estableciendo sobre todo protocolos para poder colaborar y llevar a cabo y muchos beneficios para los pacientes. Entonces, mi querido Carlitos, Mauricio, creo que esta fue mi presentación y el gusto de estar con todos ustedes. ¿Perdón? 6 minutos. Muchísimas gracias, Víctor. A mí me gustaría solicitarte que nos compartieras tu caso de este joven que ahora ya tiene 22 años, que fue cuando tuvimos el vínculo más estrecho. ¿Cuál fue tu experiencia en el tratamiento contra el cáncer que este joven ya tenía y qué resultados se vieron? Sí, bueno, esto sucedió hace 5 años, 4 años y medio aproximadamente, en que
Mi, mis tratamientos en relación a la regeneración de tejidos u órganos, empezó sobre todo con los datos de hacerlo para pacientes con pie diabético, en donde fue donde empezamos a utilizar un láser regenerativo complementado con ozono. Entonces, de ahí en adelante, sobre todo, buscamos cómo ampliar nuestros conocimientos y la aplicación de diferentes métodos para poder ayudar a nuestros pacientes, sobre todo con insuficiencia renal, con cáncer, revertir problemas, por ejemplo, de diabetes. Y este pacientito de 16 años, cuando lo trajeron sus papás, él estuvo en el Centro Médico de Cancerología en México, en donde definitivamente ya posterior a haberle aplicado quimioterapia y por un cáncer colon rectal ya en etapa 4, el pacientito le pidió a sus papás que ellos son de origen otomís, vinieron de Tlaxcala o una región por ahí cerca, de Puebla, por esa región. Entonces, este pacientito le pidió a su papá que lo trajera a Guanajuato porque quería conocer el Pípila y quería que le diera un rol por ahí en la ciudad de Guanajuato. Y sí, se lo trajo. Entonces, por ahí alguna gente por ahí le comentó, oiga, ¿qué le pasó a su hija? No, pues ya está dado de alta, ya me dijeron los oncólogos que definitivamente, además de lo que le aplicaron, pues lo único que le pueden aplicar son los santos óleos porque está súper mal. Entonces, su papá, recuerdo que lo llevó en brazos al muchacho porque ya no tenía ni fuerzas para sostenerse en pie. El, el, no sé de qué manera dio con nosotros y lo llevó a la casa. Entonces empezamos una terapia. Les digo, la panacea no es precisamente lo único que hay en los ozono, sino hay que complementarlo sobre todo con diferentes maneras para poder ayudar. Entonces empezamos sobre todo a utilizar terapias con ozono, terapias con otras sustancias, como ustedes saben, sobre todo grandes dosis de vitamina C, aminoácidos, sobre todo lisina, y todo lo habido y por haber que pudimos encontrar hace 4 años y medio. Entonces, esto nos permitió sobre todo ver la evolución de este pacientito que definitivamente en un mes casi cambió su forma de sostenerse, de platicar, de estar con nosotros y ver una evolución favorable. Yo dentro de mí como ser humano y como médico dije, ay caray, a lo mejor dicen que algunos pacientes se mejoran para morirse, pero bueno, pues vimos que la evolución cada vez iba mejor y pues seguimos con lo que estábamos y afortunadamente, bueno, sus papás viven aquí en la ciudad de Guanajuato, vienen ellos todavía de vez en cuando con otros pacientes que han traído y que los tratamos. Entonces, ¿qué pasó con Edgar? No, pues Edgar anda allá en el estado son de Guerrero, creo que son de Guerrero y viven en una población, ahora que viene de vez en cuando, yo creo como una vez al año o a veces 2 veces al año, viene definitivamente a visitarnos y tiene un agradecimiento muy grande por lo que hicimos, pero también a mí me da muchísimo gusto verlo, sobre todo porque él nos transmite que a través de lo que nosotros hacemos como seres humanos, como médicos, definitivamente nos pone sobre todo con el corazón en la mano para poder seguir ayudando a los pacientes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Doctores, buenos días. Soy la médico Silvana Salazar. No sé si me escuchen bien. Sí.
Ok, tenía una pregunta, Doc. Escuché que dijo que no había tenido problemas con reacciones alérgicas. Yo no me dedico a humanos, yo me dedico a caballos y en lo Sí. personal sí he tenido problemas con reacciones alérgicas. No sé si alguien más haya tenido algo de eso y si tengan algo que me puedan compartir. Bueno, en lo personal, en seres humanos no hemos, bueno, al menos yo no he tenido reacciones alérgicas. Es frecuente, sobre todo, hay que recordar que los cambios de inmunidad, sobre todo en los diferentes especies de animalitos son diferentes. Entonces, no sé si hay alguna predisposición independiente en los caballos. Yo creo que tiene más experiencia Carlos o Mauricio que yo pudiera aconsejar algo. Gracias, doctor. Sí, hasta el momento no se reportan reacciones alérgicas. Lo único que se puede reportar, doctora Silvana, es alguna reacción a una sobredosis de ozono, ya que el cuerpo queda sobreestimulado. Ok, sí, de hecho, porque, digo, yo en mí lo he usado poco últimamente, me he puesto 2 sueros ozonificados por la carga de trabajo que traemos, que es muy fuerte, y de hecho sí quería, así como, ahorita que estaban hablando de eso, la verdad yo en mi persona no he tenido muy buen éxito con el ozono, y quería exactamente comparar por las personas que se dedican a humanos si había habido algo así, porque normalmente tengo un gripón de los 1000 demonios, me puse el ozono para no enfermarme y ya estoy bien enferma. Y entonces estaba viendo si también podría ser como una cosa de que me está cayendo pesado o algo así por el estilo. Entonces quería ver si había alguien que compartiera algún dato. A ver, me gustaría comentarles, doctora Silvana, a todos los compañeros, buenos días. Yo quiero insistir en que cuando se aplica el ozono y existen bacterias en cualquier parte de las mucosas, al entrar el ozono, las bacterias van a romper su membrana porque son procariotas. Al romper sus membranas, entonces algunas de estas bacterias tienen endotoxinas. Al ser liberadas al torrente sanguíneo, van a estimular a los glóbulos blancos y esto va a ocasionar que se libere histamina. Esta es una de las razones por las cuales en algunos casos, que yo los he encontrado, 2 casos muy graves, en que se ha puesto el ozono intravenoso y han tenido una infección tanto en faringe o en uretra o en vagina, entonces desarrollan casi un shock anafiláctico, pero no es porque exista en verdad una alergia al ozono, porque nadie es alérgico al oxígeno, o sea, todos dependemos de los sistemas aeróbicos y los que no dependen, como los anaeróbicos, pues mueren. Todas nuestras células son eucariotas, tienen doble capa y no es afectado por el ozono. Sin embargo, las bacterias sí, se pueden utilizar y liberar todas estas endotoxinas. Entonces yo les recuerdo que pues el ozono no es suplementario ni sustitutivo, sino es complementario. Es muy bueno hacer sinergia con un antibiótico, un antiviral al principio, cuando sospechamos que hay bacterias en mucosas, y posteriormente, cuando no lo hay, entonces seguir adelante con sus efectos tan benéficos. Si no ha tenido buenas experiencias, doctora, pues yo le invito a que se aplique con más frecuencia y a las dosis adecuadas, que empiece con una dosis baja, por ejemplo, unos 6 microgramos intravenosos. Ok, sí, perfecto, doctor, muchísimas gracias. De hecho, sí, bueno, no empecé con 6, a mí me la mandaron, de hecho fue recetada, digo, yo soy veterinaria, pero aún así fui con alguien de humanos y me mandó los sueros con 10 gramos y el rectal también, pero sí no he tenido, ahora sí que no he tenido buena
buena reacción. Y el cansancio sigue y obviamente la carga de trabajo es mucha y el estrés también que traemos es mucho. Y lo quería comparar con lo que me ha pasado, pero me ha pasado con caballos, sobre todo manejamos caballos de alto rendimiento. Entonces, caballos que han tenido lesiones de desgarres o intoxicaciones, porque saben que a los caballos de carrera les meten muchas cosas para tenerlos trabajando al 200%. Y sí he tenido problemas después de las aplicaciones de ozono que se llenan de ronchas y tienen una pequeña reacción alérgica. No ha pasado a más, se quita rápido, pero sí ha habido algo de esos problemas. Perdón, ¿puedo comentar algo? Bruno habla. Adelante, doctor Bruno. Doctora Silvana, mire, un gusto de saludarla. Habla el doctor Bruno Daniel. Le comento, soy médico veterinario también. A lo mejor no es el momento, pero sí es bueno comentarlo. En el caso del uso de ozono en animales, tenemos que cuidar, yo creo que tres aspectos fundamentales, que es la dosis, que es el volumen aplicado, la vía aplicada, que eso va en relación con el volumen, y aparte la frecuencia. Normalmente, como bien dice el doctor Sergio, empezamos con dosis muy bajas. Animales como caballos, como vacas, animales muy grandes, es muy complicado que tengan algún tipo de reacción. Yo he hecho aplicaciones muy altas en sitios muy delicados y no he tenido ningún problema. No obstante, vuelvo a comentar, a lo mejor no es el momento, doctor Sergio, porque es otra situación, pero yo me ofrezco, doctora Silvana, y quedo a sus órdenes. Si nos podemos comunicar y con mucho gusto platicamos sobre el tema. ¿Qué le parece? Gusto en saludarlo, doctor. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Yo feliz de la vida. Gracias. Doctor Sergio de Puebla, ¿iba a comentar algo? Sí, hola, buenas noches de nuevo. Sí, nada más. Perdón. Como tal, el comentario acerca de los caballos respecto a lo de la lisis bacteriana que está comentando, pues sería bueno también aplicar una dexametasona, un medicamento que contrarreste, ¿no? Sabiendo si tiene una infección muy fuerte, como una laminitis que llega a presentar el caballo, o como bien decía, ¿no? Algún estado timpánico. Mi padre es veterinario, también maneja caballos, manejó a su tiempo caballos. Entonces, yo creo que las infecciones bacterianas en los caballos sí son animales más grandes, pero también tienen pues, la proliferación de bacterias como tal mucho mayor. Entonces, la liberación de endotoxinas también podría ser pues, mayor, como estaba comentando anteriormente, doctor, que nos aclaró lo de la lisis bacteriana, de la pared bacteriana. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor Víctor Sánchez, que nos dio la ponencia? Si se puede, yo, Mauricio. Sí, sí se puede, Bruno, adelante. Doctor, nada más le quiero preguntar justamente lo que acabo de comentar, si nos puede apoyar con las dosis aplicadas para el caso de cáncer, porque sí es muy, muy interesante. Lo podemos aplicar también en animalitos. Las dosis aplicadas y las frecuencias, dosis y frecuencia. Le agradezco. Bueno, los pacientitos con cáncer, dependiendo no del tipo de cáncer, sino la evolución y el grado de cáncer, empezamos sobre todo por dosis mínimas y progresivamente se va aumentando de acuerdo al resultado y los efectos que vayamos teniendo. Desde luego que la primera semana, las 2 semanas, no notamos mucha diferencia. En el caso de algunos pacientes, no de todos, ya la tercera semana se nota junto con las terapias complementarias con que del ozono o detoxificación o lo que le apliquemos, es progresiva.
En sí, quien tiene experiencia en relación a lo que es la dosificación es el doctor Sergio, Carlos Barajas. A mí, sí, pues la aplicación es intravenosa. A veces empezamos con 4 o 5 centímetros de ozono intravenoso. Y eso para mí definitivamente es suficiente, sobre todo porque el ozono es potencializado sobre todo por los efectos de las demás terapias que utilizamos en cáncer. Gracias, doctor. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta para el doctor Víctor? Habló también de pie diabético. ¿Ese lo están aplicando nada más endovenoso o están infiltrando las úlceras varicosas? Y creo que casi todos los que pertenecemos a alguna asociación de ozono, las úlceras de pie diabético y úlceras varicosas definitivamente lo hacemos, procuramos hacerlo sobre todo directamente y en bolsa de plástico para preservar y dejar que el ozono esté fluyendo y absorbiéndose por parte de los tejidos dañados durante unos 5 o 8 minutos regularmente. Ah, ok. No han hecho el intento con infiltraciones. Sí, sí se ha hecho infiltraciones, pero en lo personal yo prefiero aplicarlo directamente en bolsa, no en infiltraciones. Sí se puede, desde luego, pero no he hecho esa aplicación mucho. Sí, porque uno de los clientes que tenemos, de los dueños de los clientes, perdió ya 2 dedos, entonces estaba perdiendo el tercero y vio lo que hicimos con una herida del caballo y se lo hicimos a él infiltrado en bolsa y le salvamos el dedo. Lástima que no siguió con el tratamiento porque pues vaciado, gastan en sus caballos pero no gastan en ellos. Sí, Y sí. entonces, pero sí hubo muy buen resultado y no se me ocurrió ponerle en vena, nada más se puso conjunto con el doctor Ricardo, nada más infiltró y yo puse bolsa y aceite ozonizado le dejamos para que él se siguiera haciendo las curaciones. En el caso, doctora, aquí lo recomendable es, primero que todo, yo en lo personal utilizo mucho el plasma rico en plaquetas, entonces sí lo aplicamos alrededor en la periferia de la úlcera. Yo utilizo un láser que es regenerativo para ayudar a mejorar la circulación, la detoxificación y sobre todo disminuir los dolores, sobre todo en pacientes. Y el complemento, sobre todo al último, dejo el ozono porque nos sirve más, sobre todo como comentamos, como complemento analgésico y sobre todo para eliminar bacterias, virus, hongos, lo que quede por ahí. Perfecto, entonces no estoy tan perdida porque sí también No, se le puso láser y todo. No estás perdido, doctor. Ok, gracias. Doctor, hay otra pregunta del doctor Julio de la Rosa. La pregunta es, ¿cuál es la vía de administración que ha utilizado en caso de cáncer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué tipos de cáncer lo ha utilizado? La vía es intravenosa, definitivamente. Empezamos por pequeñas dosificaciones, es decir, 2 o 3 centímetros intravenosos. También es progresivo de acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo. Como comentaba, a las 2 semanas todavía no tenemos una respuesta clara, franca, de los cambios que se pueden ir dando. Sin embargo, ya a la 3ª semana se empiezan a visualizar algunos efectos, sobre todo en los cambios de función mental, función física, tolerancia por la vida, porque esos pacientitos definitivamente tienen poco interés por la vida. Y ya cuando están en una etapa muy avanzada, las dosis, bueno, pues la vía intravenosa ayuda bastante. El tiempo es variable de acuerdo también a la respuesta, pero lo que sí es muy importante es sobre todo ayudar a
diagnosticar un poco más adelante, sobre todo como a los 4 o 5 meses, los beneficios dentro del organismo, sobre todo con la ayuda de tomografía o resonancia o radiografías o ultrasonido, pues nos da un panorama un poco diferente al inicial. No sé si... Cuando habla de vía endovenosa, perdón, a lo mejor lo dijo antes, pero yo entré tarde al chat, ¿está hablando de suero o cómo está aplicando la vía endovenosa? Directamente, o sea, en una jeringa, absorbemos el ozono y lo aplicamos directamente. O sea, el gas O también directamente. se puede hacer a través de extraer sangre y ozonificarla. También. O sea, usted mete el gas directamente o hace una hemoterapia mayor, o las dos. Las dos cosas se pueden hacer. Sí, en este caso el doctor ha preferido utilizar la vía intravenosa del gas directo en vena y la mezcla completa de oxígeno-ozono, perdón, introducirla directo en el torrente sanguíneo. Quien se sienta más cómodo con la autohemoterapia puede realizarlo por medio de autohemoterapia. Del suero fisiológico, pues no estaría la misma experiencia. Alguien pudiera probar o si ya tiene experiencia lo pudiera compartir. Y tenemos otra pregunta de la doctora Luisa para cualquiera de los compañeros, en donde comenta que ha colocado en paciente vía rectal una dosis de 20 microgramos, no comenta el volumen, pero que 24 horas posteriores a la aplicación presenta dolor de cabeza. Si alguien tiene alguna respuesta, se agradece, por favor. En lo personal, 20 microgramos se me hace demasiado. Yo normalmente lo manejo a 10 y no hay problemas. Y sí, cuando hay una sobredosis, de hecho yo me hice una sobredosis en una y lo estaba dosificando para un caballo y de repente dije, ay, me sobra esta jeringa, me la voy a poner yo y nunca me acordé de la dosis que había puesto y sí, da dolor de cabeza. Entonces lo más seguro es que sea por esa parte. No sé qué opinen los demás doctores. Yo en lo personal, también por experiencia propia, como bien dijo el doctor, es necesario comenzar con dosis muy bajas y un síntoma muy, muy, muy característico de haber empleado una dosis inadecuada es exactamente lo que acaba de decir la doctora, dosis elevada. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Eric. Yo quería comentarles que de acuerdo a lo último que hemos estado viendo y que se dio en el curso de este noviembre-diciembre, que recordaran que como vamos a estimular una cascada enzimática y celular, recuerden que después de aplicarse el ozono, se siente como el peor de los resfriados, porque es la activación de todas las enzimas que estamos haciendo. Yo sinceramente ocupo autoterapia mayor con 50, 55 microgramos y ocupo dosis bajas. Para mí las dosis bajas son de 20 microgramos en insuflaciones rectales. No he tenido pacientes que se quejen de dolor de cabeza, solamente al inicio, como resfriado, sintomático nada más, pero habría que ver. Yo considero que sí, dosis bajas de 5, 9 pueden servir, 20 también, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que se desata una cascada de proceso inflamatorio y quizá estamos muy sensibles y por eso el dolor de cabeza, pero no creo que sea la dosis, sino más bien es nuestra respuesta del organismo, porque los que están muy oxidados les va re bien y se sienten muy bien, y quizá nosotros no estamos tan enfermos, ¿no?
Es por eso que está sucediendo esto. Ese es mi comentario. Muy bien. Gracias, doctor Eric. ¿Alguien más que tuviera algún comentario o pregunta? Bueno, yo quisiera comentar, estoy de acuerdo con Eric, pacientes, por ejemplo, que tengo con cáncer o SIDA o tienen lupus, ya llegas a 30 microgramos y no tienen ningún problema, 30 microgramos intravenosa directa, pero los que no están muy enfermos, digamos, que les pones a veces 8 y ya están tosiendo o tienen reacciones de dolor de cabeza. Entonces también hay que determinar el grado de estrés oxidativo para que sea consumado o consumido el ozono. De esto va a depender si hay después efectos colaterales o no. Perdón, tanto. La historia de él, definitivamente, me voy a adelantar un poquito. Los estudios de tomografía, marcadores tumorales, estudios de laboratorio que le hicieron en 2 hospitales en México y después aquí en León, Guanajuato, pues al final de cuentas nos embarcó con un mesotelioma peritoneal y un tumor desmoplásico intraabdominal, o sea, es peritoneal, y aparte de una tuberculosis peritoneal y tuvo también una metástasis a hígado. A ver, Edgar, cuéntanos cómo fue tu historia. Pues papá, quien guste, están en confianza. Pues nuevamente, buenos días. Por la enfermedad de lo que nos apareció en la vida, pues el 28 de septiembre lo operaron del tumor que tenía, pues trabajamos de Guanajuato. Yo no estaba ayudando a un guerrero y de repente que llegaron los tíos de él a la Ciudad de México y conocí a un doctor de la operación que se muy bien. Pues se hizo y de la operación se inyectó que el cáncer ciertamente el doctor nos daba la esperanza por un mes de vida, dice puede ser rápido porque está muy avanzado. Y por cierto ahí pues de la operación que se hizo es muy grande y estábamos en un doctor particular, ¿sí? En Talpa, y estábamos internados 15 días y estos de 15 días nos pasó a cancerología, que es subdirector de ahí de la cancerología. Pues nos dijo, dice, pues allá se va a hacer esto porque eso es cosa rápida ya, porque podemos decir para un mes nada más de vida. Y que nos fuimos para allá, pues ciertamente el doctor nos dejó completamente solos. Allá hazlo como quieras, o como puedas. Y ciertamente con el dolor que traía, pues ya estaba muy avanzado. De esa fecha nos traía pues vueltas y vueltas por los estudios. Terminamos de esa fecha empezamos como el 10 de octubre, así como el 10, 8 de octubre. Empezamos con los estudios y hasta el como el 20 de diciembre es el último que le hicieron la endoscopía y ciertamente ahí dice que no hay cáncer, no quiere decir qué tipo de cáncer hay. Hazlo como quiera o lo quiere, puede decir donde quiera, pues aquí no podemos hacer nada. Pero el niño ya está muy decaído. El doctor que vieron aquí en el hospital de alta especialidad, creo que tampoco les dio esperanza de ir.
Desde en esta fecha, el 19, o sea, digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Guanajuato para muchos. Trae de Guanajuato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sin dinero, todos nos terminamos en México. Y ya por último tenemos un localito ahí en Pitla, ustedes si conocen Pitla, ahí tenemos un localito. O sea, llegamos el 20 y pues el estómago tenía días para disfrutarlo ya. Tenía miedo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ni nada nos dieron, ni una pastita, nada. Allá en ¿no? Y que voy de salud por el tuberculosis y nos rechazaron ahí que no hay pastillas y que nos mandan al hospital general el mismo 20, pues vamos al hospital general y yo le dije, nosotros testamos todos los estudios que tenemos y dijo el doctor, no, sí pasa, sí hay medicamentos para eso. Ya bueno, estamos 2 días completamente, pues no le hacía caso, yo vi que no le hacía caso. Iba a ver, una vez, un día revisaba un doctor, nomás por enfermera, y me empecé a preocuparme porque tenía la casita bien llena. Y le dije al doctor, al otro día, doctor, pues que vamos a hacer conmigo, se va a morir. Dice, no, pues a ver qué Dios dice de aquí a mañana, porque no sabemos qué va a pasar. Dice, pero no estás haciendo nada, pues si quiero que me estás bien, me dijo. Sí, porque como tanto le exigí como 3 veces, se empezó a molestar. Dice, no, tú no vienes para decirme cómo voy a trabajar, yo sé lo que hago. Dice, pero el doctor no está diciendo nada a mi hijo. Y yo le dije, doctor, y mi hijo ya estaba muy desesperado, disfrutando con un vamos a otro lado, porque no siento, me estoy embriagando más. Si no como y no. Le dije, doctor, voy a sacar a mi hijo. Y se molestó. Dice, no, ¿dónde vas a llevar? Dice, pues no sé. Dice, si vas a llevar es para enterrarlo porque me quedan 2 días de vida. No, y empezamos a chillar ahí y yo con él. Y el doctor era como a las 9 de la mañana. Dice, pues hasta mañana. Dice, no, pues ¿cómo? Pues ahorita. O búsqueme por otro lado para que me la atienda, solamente a León. Porque en León ya no pueden atender porque ya tienes las puertas cerradas porque tú vienes de la ciudad. No, pues salimos, o sea, le dije, no, pues ya me voy. Dice, no, pues vas a salir hasta cuando yo quiera, porque mientras yo no doy autorización para que no puedes llevar a tu hijo. Yo le dije que sí, así lo tengo que llevar, porque es mi hijo, es una vida, voy a hacer todo lo posible, porque es una vida de mi hijo. Y voy a hacer todo lo posible. Y sí, entonces cuando salió la doctora de epidemiología, y aquí están las cosas, porque yo le dije al doctor, no me gusta cómo está mi familia. Entonces me empecé a molestar. Y después dice, ¿qué vas a hacer? Dice, pues nada. Dice, por favor, que no hagas nada, que están las pastillas para la de tuberculosis. Las pastillas. Y dice, ¿que vas a demandar al doctor? Dice, no, simplemente yo quiero la vida de mi hijo. Voy a visitar a los hombres. Dice, aquí en Guanajuato no hay nada. Solamente que si vas a salir es para enterrarse. O si no, pues mejor es un día viernes, dice, pues aquí hasta lunes se aguanta, pues que te den las pastillas allá en el seguro, y de vuelta que nos mandaron el seguro. Ahí por lo mismo el doctor también dice, pues nosotros no tenemos nada de medicamentos para el caso, simplemente nomás para el tuberculosis, nada más. Sí, pues es más, pues ahorita no sabemos si te vamos a dar porque ya no tienen nada de vida. Lo mismo también porque escuchamos la doctora que estaban diciendo todo lo que nos dijo allá, que ya no tenía vida. Dice, ¿pero qué tienes?
que van a hacer más, porque ya les dijeron que ya no tiene de vida, que tiene 2 días. Y yo le dije, solamente Dios dirá, solamente Dios. Sí, pero pues, no sé, pero la cosa es que me da la suerte para que empiece a trabajar ya. Y al otro día es el 24, pues ya íbamos a regresar de vuelta a México. Pues, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer aquí en Guanajuato? Es el 23, es para otro día el 24, mera Navidad. Sí, y dijo, me dijo, papá, pues quiere ir a ver este localito ahí en Ujitla. Ya por el último, porque ya creo que sí me voy a morir. En esa tarde, no, era como a las 11 de la mañana, y fuimos. Sí, pues como despedían todo Guanajuato, fuimos al jardín para ver el último. Sí, caminó, pues a contrabando caminaba. Ya después sí subimos a Pipla, que nos encontramos una señora ahí, que ya conocíamos desde hace años, pero nunca sabíamos que conocía el doctor. Le dije, mira, ¿cómo está tu hijo? Sí, ya está bien, que trae lo mismo, sí, ya viene aquí. Dios, está bien, completamente ya, como nos dijera, ya es para morir. Sí, entonces, le digo, pues, ¿a dónde está ese doctor? Dice, pues ahorita yo lo marco y ahorita a ver si está. ¿Dónde me acuerdo? Que venía el doctor. Antes de media hora ya estamos en su casa. Sí, entonces, pues llegamos con el doctor, y simplemente, pues ahora sí, y no sé, sentí así como muy asegurado de que sí, se va a quedar algo aquí con mi hijo. Entonces yo con el doctor y empecé a chillar delante de él. Doctor, ¿qué vamos a hacer conmigo? O sea, quisiera yo que me dijera, ¿sabes qué? Sí se va a levantar. Sí, pero pues, simplemente yo sentí la confianza de él. Y mi hijo también dice, hijo, ya no vamos a ir a México, aquí nos quedamos, pase de lo que pase. Sí, con el doctor. Porque yo siento dentro de aquí del corazón que este lugar donde este doctor es lo que necesitamos para tu enfermedad. Sí. O sea, en ese tiempo, en ese momento, ya no nos quitamos hasta ahorita, como está ahorita ya mi hijo, se mejoró bastante. Sí. Desde el 12 de febrero para acá, y cuando se empezó a levantar, ahora sí, podemos decir con la fuerza, con la vista en alto. Sí, a esta fecha pues ya está mejor bastante. Hace 8 días fuimos a Guerrero porque toda la gente pues ya estaba esperando para llegar. Ahora sí, en la casa, preguntaron si ya estaba a punto de morir. O sea, todos los avisaron todos los amigos que están regados, trabajando en los otros estados. Y yo también los hablé. Sabes que ya me dijeron en el hospital que ya no hay remedio para mí, por favor. Si por ahí escuche que falleció, pues por favor que no nos deje que nos acompañe. O sea, invitando a los que estaban, y él también estaba o sea, se despidió de sus hermanos. Porque tiene 2 hermanos y una hermana de 23 años. Nos contó y dice, ¿qué hermano? Si me voy a morir. Si no muera, pues que me acompañe para enterrar al pueblo. Sí, o sea, porque ya no se podía sentar, ni para, en la cama ya no se podía dar, ni para dar por otro lado. Pero pues estamos, gracias a Dios, yo sí, a través de esa señora, que me recomendó aquí el doctor Víctor, pues una bendición de Dios para nosotros, porque si no, pues no tenemos Doctor, una pregunta, ¿le quitaron el tumor sólido? Y lo que era metástasis, lo que estaba en el cáncer peritoneal que nos describe, por ejemplo, la tomografía, le quitaron una parte de tumor sólido, pero aparte de eso tenía muchas complicaciones, sobre todo intestinales, tenía hilo paralítico. Entonces la distensión que tenía, aparte de líquido, me supongo por la potencialización de los 2 problemas de cáncer y tuberculosis, no, estaba a punto de explotar. Entonces eran unos dolores tremendísimos, insoportables. Sí. ¿Y el tratamiento? El tratamiento, todo lo que dijimos aquí que se podía hacer, lo hemos hecho. La mayor parte de lo que está a nuestro alcance en conseguir. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue el abordaje? El abordaje definitivamente altas concentraciones de antioxidantes. Pero usted lo recibió y que lo hidrató.
o lo internó? ¿Cómo fue el No, tratamiento? fue ¿Cómo fue manejo ambulatorio. ¿Cómo fue el 3 veces a la manejo? semana. 3 veces a la semana. Le puso ozono. Ozono en la herida, mientras estuvo un poco abierta. Sí, todavía cuando fue conmigo estaba abierto, tendido. Es que si partimos de la base que una de las teorías del cáncer es precisamente los radicales libres, la acidez del cuerpo, la falta de oxígeno, pues las células empiezan a llenar de, vamos a llamarlo así, de basura, de mugre, y se quedan sin oxígeno. Entonces ellas se defienden, o mutan o empiezan a acumular líquidos. Entonces es lógico que tenemos que darle un abordaje general, meter antioxidantes, oxígeno y sobre todo alcalinizar el pH. Eso es básico, totalmente. Yo creo que eso es lo que nunca hacen los oncólogos, se van nada más con la quimio, la radioterapia, de ahí se olvidan de todo lo demás, de lo más elemental y lo más fácil, que es la nutrición de las células. Así es, nutrición y oxigenación. Aquí usas el modificador de la respuesta inmunológica. ¿También? Sí. Ok. Usas factor de transferencia, usas factor de transferencia inmunológica. Interferones. Bueno, pues agradezco nuevamente su presencia y participación virtual en esta presentación que nos hizo favor de hacer el doctor Víctor Manuel Sánchez Malagón. Y bueno, pues nos estaremos viendo nuevamente en enero, en la primera quincena. Ya les haremos llegar el tema que se va a presentar o el caso. Y aprovecho la ocasión para desearles pues una feliz Navidad, que sea plena de bendiciones para ustedes, sus familias, sus trabajos, y asimismo que tengamos un año 2019 pleno de bendiciones en todos los sentidos, y que no veamos o tengamos un panorama tan negativo en nuestra vida sociopolítica como actualmente se presenta, y mantengamos el optimismo y la fe en que saldremos adelante como personas y como grupos y nación. Felicidades y que tengan lo mejor de lo mejor para estas temporadas. Muchas gracias y bendiciones nuevamente.